Eh, tres puntos importantes. Primero, que al momento de que nosotros vayamos a iniciar nuestro discurso, necesito que me digan tres cositas. Uno, que por favor haga una prueba de audio. Dos, que me digan si los points, los puntos de información prefieren que sean por el chat de Zoom o sean por voz. Y tercero, no, tercero ya está con respecto a la grabación, así que no hay problema con eso. Va, entonces solamente ello. Y el tercero vendría a ser una cuenta regresiva antes de iniciar el tiempo. Santiago, ¿podrías compartir el timer, please, para que todos podamos verlo? Sí, claro, solo es que el host permite la posibilidad de compartir pantalla y Ah, de una. ok. ¿Podemos otorgarle house a Santiago? Sí, hay la posibilidad. Hipotéticamente ya está. No es host, pero puede compartir. Sí, Pi. Va, perfecto. Entonces Santiago va a compartir en este momento la pantalla para que todos podamos ver el timer. Si hay alguien que tiene algún problema con respecto a que el timer vaya de 0 a 7 o de 7 a 0, nos avisa antes de iniciar su discurso. En caso de que no diga nada, asumimos de que de 0 a 7 estaría correcto, ¿ok? Va, entonces, ya saben, prueba de audio, o es por chat o por voz. Si no dicen si es por voz o por chat, asumimos que es por chat, por favor, para no interrumpir los discursos. Y tercero, sí, eso, tercero, si es que permiten que el tiempo ese, de 0 a 7, ¿ya? Va, entonces vamos a iniciar con el discurso de Tiago para esta maravillosa semifinal. A tu primera palabra, Teo. Bien, primero que, o sea, antes de comenzar con mi discurso, esta es una oración innecesariamente larga cuya función es supervisar el funcionamiento de mi micrófono. Ahora paso a preguntar si es que mi micrófono está funcionando. ¿Está funcionando? Este comentario es para corroborar de que funciona correctamente tu audio. Valoro mucho tu colaboración. Ya. Y por último, quiero como darle agradecimientos a, en general, a toda la sociedad de debate trainer, a Alejo. Este ha sido un torneo muy chévere. No pensábamos pasar break, pero no importa, lo hicimos y bueno, mejor aún. Y, o sea, nada, en general todos los que hicieron el torneo, ha sido un torneo bastante divertido y ya. Sin mucho más que decir. 3, 2, 1, panel. Cosas súper importantes para este debate. O sea, el status quo. El status quo es muy importante porque tengo que caracterizar que la violencia policial, las guerras, todo el tipo de violencia es ahora mismo una problemática gravísima que hay en el mundo. Le ha producido un daño gigantesco a la humanidad a lo largo de la historia y sigue manteniéndose. Se puede ver donde sea. O sea, literalmente los presidentes. O sea, basta comprender las noticias y puedes encontrarte mínimo cada día unos 3. O sea, los crímenes, los robos, la violencia está por donde sea. Ahora, tengo que aclarar la métrica, y es que, y esta es que, o sea, ganará la cámara que demuestre en qué mundo la sociedad está mejor. Ahora, otra caracterización súper importante para mi caso en general, y es que el único uso práctico de la violencia actualmente es defenderte de más violencia. La única razón por la que la gente en general compra pistolas es A, simplemente por deporte, o B, salvo que sean ladrones obviamente, para defenderse cuando los ataquen. Sin embargo, como dice la moción, si la pastilla se les da a todos, ese uso no existe. La violencia pasa a ser completamente inútil. Ahora, pasando con mis argumentos. Argumento número 1. El argumento número 1 nos habla de cómo es que se resuelve una problemática gigantesca en el mundo actual. Como ya caractericé, basta comprender las noticias, puedes encontrarte mínimo unos 3 casos de violencia. O sea, hay muchísimas muertes y ni siquiera es algo actual. O sea, lleva años causándole daños muy fuertes a la humanidad. La violencia solo era útil cuando éramos una humanidad muchísimo menos desarrollada que tenía que defenderse de peligros naturales o en las guerras. Pero como explica la moción, si todos toman la pastilla, si toda la humanidad toma la pastilla, pasa a ser inútil. Y entonces simplemente se resuelve un problema gigantesco que lleva deteriorando la humanidad lentamente. Por cierto, pues por vos. Perdón, no expliqué eso. O sea, y esto, que lleva haciéndole daño a la humanidad por demasiado tiempo. ¿Cuál es el impacto de esto? Es un mundo menos violento, es un mundo más racional, y eso es objetivamente mejor porque se resuelvan problemas que llevan dañando a la humanidad desde hace demasiado tiempo. Ejemplos hay miles: guerras,
violencia policíaca, violencia contra la mujer, crímenes, o sea, asaltos, de todo. La violencia va ligada de la falta de respeto. Cuando eliminamos, se deja de discriminar hasta cierto punto, se deja de herir. Es un mundo más respetuoso también, hasta cierto punto, porque la violencia psicológica, el maltrato, es un tipo de violencia hasta cierto punto. Es un mundo más racional, es un mundo donde la gente piensa más, es un mundo menos salvaje hasta cierto punto. Pasamos a mi argumento número 2. Mi argumento número 2 básicamente destruye el único caso que nos podría sacar oposición, que es que la violencia sirve para defenderse de más violencia. Sin embargo, no, porque, o sea, el único uso de la violencia es defenderse de más violencia. Sin embargo, la violencia se vuelve completamente inútil, porque si nadie puede ser violento, o sea, ¿cuál es el punto? En todo caso, se podría usar para deportes, pero estamos hablando o sea, los deportes no van por un lado violento, para nada. Son una cosa muy distinta. Por eso es que, o sea, considero que estamos ganando. Porque la violencia es inútil. Vivimos en un mundo muchísimo mejor donde se resuelve un problema súper importante ahora mismo. O sea, el ejemplo más fuerte es, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos la gente vive con mucho Hoy miedo. baja, Adelante. porque actualmente si hay tantos problemas no metemos a la gente en una cárcel preventiva, porque no la damos a una cama, porque no le evitamos, porque no le drogamos, porque no se hacen ese tipo de cosas actualmente. Porque todos los humanos tienen cierto grado de violencia. No puedes meterlos a todos en una cárcel. Puedes darles una pastilla que les calme la violencia y por lo tanto sean mejores. La humanidad está mejor. Ahora, tenemos que probarles por qué es que vale la pena obligarles también. Porque es cierto que no está muy bien obligarles, pero tenemos que entender que nadie, salvo como ladrones o gente abusiva o maltratadores, se beneficia realmente de la violencia, más que para defenderse más violencia, pero como ya hemos explicado unas 1000 veces, la violencia solo sirve para defenderse de violencias y como el gobierno va a obligar a todos a tomar esa pastilla, nadie va a necesitarla, la violencia pasa a ser completamente inútil y por lo tanto el mundo está mejor porque se resuelve una problemática gigante. Sin mucho más que decir, orgulloso de proponer. Perfecto, mil gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para aperturar la bancada de la oposición, llamamos a Lidia para que pueda darnos su discurso con una pequeña prueba de audio antes. Ok, Olis, como bro de audio decirte, Arte, en serio, diosa, te amo, gracias por todo, este torneo y en sí en general, todo Debate Trainer, realmente se los agradezco mucho, este espacio fue realmente increíble para mí, para crecer. Como debatiente, ¿se me escucha bien? Se te escuchó perfectamente. ¿Los puedes por chat o por voz? Por chat. Va, perfecto, tu primera palabra. Ok, inicio mi intervención en 3, 2, 1. Ok, panel, creo que es importante para iniciar con este debate dar unas pequeñas aclaraciones de cómo se va a dar. Creo que es importante mencionar que directamente por ambas casas vamos a ser totalmente excluyentes, o sea, o son todas las personas o ninguna. Y es importante mencionar cómo directamente lo que principalmente se busca en este debate es como que donde existe una mejor sociedad, donde se encuentran mejor las personas directamente, porque es como que esta pastilla lo que busca es eliminar problemas que se han visto, ya sea como la agresividad o actos impulsivos por parte de la sociedad. Entonces, siguiendo con esto, ya directamente voy a comenzar a dar mi caso. Creo que aquí tenemos dos entes importantes, que creo que el principal sería la sociedad, pero también está en parte bastante ligado al Estado. Dando esto, ¿cuál es el motivo para hacer esto? Creo que justamente esto, personas agresivas con un poco, con que no tienen mucho autocontrol, con actos impulsivos. ¿Cómo funciona esta pastilla? Bueno, las pastillas no te van a lavar el cerebro. Creo que es importante mencionar. No es como que directamente te dan la pastilla y tú no piensas más en violencia, ni tienes más actos agresivos, ni nada por el estilo, sino que simplemente te invisibilizan o te mitigan en prácticamente e ignoran sentimientos o simplemente actos directos sobre algo que te sientas o cómo te sientes, sino que simplemente como que te ponen en cierto apodo como si estuvieras prácticamente drogado. Como que tú sigues pensando en eso, sigues sintiendo todas esas cosas, no te lavan el cerebro, pero igualmente ya no haces nada. Creo que para ya comenzar directamente con nuestros puntos es importante caracterizar cómo directamente se ven las personas. Creo que las personas son directamente personas que tienen formas de pensar, ideales, actitudes, estilos de vida, cómo directamente todos tienen como cierta cantidad de sentimientos según las acciones que pasen, que cada acción tiene que representar una reacción y algo importante sobre tu actitud, cómo te formas directamente.
Panel, ¿por qué la bancada de oposición se niega tanto a esta pastilla? Creo que la principal razón de esto es porque vamos a invisibilizar estos sentimientos, acciones y principalmente los problemas. ¿Cómo yo te represento esto? Por ejemplo, un hombre machista que literalmente le pega a una mujer simplemente porque es machista, porque siente que es misógino. Creo que el problema va a seguir estando ahí. O sea, no es como que esa personaje va a dejar de ser machista. Él se va a seguir siendo machista, va a seguir odiando a las mujeres, va a seguir pensando que es lo único que importa a él. La persona racista que se la pasa pegándole a otros, bueno, él va a seguir pensando que es racista. Él no, ese problema, el problema principal, nunca va a cambiar. Va a seguir siendo totalmente igual en el mundo de gobierno. Y creo que ese es el problema. Creo que yo momento de decirte que dónde están mejor las personas. Creo que las personas están mejor en un mundo sin machismo, en un mundo sin racismo. Y esos problemas, que son los que prácticamente afectan tanto a la sociedad y aparte de la sociedad de personas directamente, va a seguir existiendo. Así que creo que desde el punto de gobierno lo que no depende de que, bueno, es que te voy a resolver los problemas y nadie va a sentirse afectado. Creo que el trauma y las personas se van a seguir viendo mal. Creo que justamente para eliminar estos problemas van a existir diferentes formas como para cambiarlos, que es cierto que no van a ser tan grandes y tan, por así decirte, abiertos como lo puede ser la pastilla y tan rápidos, pero creo que el problema principal es que, es que estas cosas van a seguir existiendo. Por ejemplo, que que las personas que directamente seguirán teniendo un problema. Diferentes mecanismos, ya sean como luchas, métodos de conciencia que te digan a ti directamente que esto está mal y tú cambiar tu conciencia a lo largo del ustedes y lograr que estas personas no es como que solamente no es que solamente se le niegue o se les mitigue una acción directamente, que no puedan hacerte nada, sino que directamente dejen de pensar en eso para que no puedan atacarte de ninguna otra forma. ¿Polla baja? Vale, Lidia, pero cuéntame por qué entonces yo no preferiría que todos estos pensamientos, la verdad, pudiesen estar en mi mente, pero que la acción nunca llegue a pasar. Cuéntame por qué no sería tan efectivo. Creo que porque directamente lo que las personas están buscando no es que nadie me haga nada, sino que directamente yo soy una persona completamente libre, ¿sabes? O sea, creo que directamente a mí no me importa como que yo sigo decidiendo que las personas son machistas, que las personas me odian, que las personas no me quieren ahí, y creo que directamente no hay que ser agresivo para que esto se llegue a notar, ¿sabes? O sea, no hay que ser impulsivo, no hay que tener cierto nivel de agresividad, no me tienen que pegar directamente para que esto se llegue a notar, sino que, panel, aquí el problema es que la mejor forma de nosotros cambiar el mundo y tener una mejor sociedad donde se solucionen estos problemas de agresividad es que directamente hayan luchas, que directamente se pueda luchar contra esto, se le pueda criticar a estas personas y que estas personas tengan un castigo por esto, por una acción por una acción que se ha cometido. Creo que el momento yo de inmediatamente invisibilizar esta acción, cosas que ya han pasado, ya sea como violaciones, como estas cosas importantes, creo que todo esto ya queda invisibilizado, como que directamente que vale, es que esto para mí ya no existe, o sea, ya no tengo por qué preocuparme por eso, porque ya nadie sufre por el racismo, porque no hay un ataque físico hasta nadie me está acusando de esto, porque prácticamente estamos en todo, como que sin tal comentario no existiera, aunque realmente sí está existiendo y realmente sí va a seguir afectando a las personas. Creo que otro punto importante es que, panel, detrás de cada persona, ya sea impulsiva, agresiva, por ejemplo, un chico que le pega a muchos otros, va a existir un trauma. O sea, ese trauma va a seguir existiendo. O sea, creo que si yo como persona en un colegio, yo como chico en un colegio que le pegó a otro, diciéndote que vale, es que yo te pego porque soy súper agresivo, creo que eso pasa porque puede que sea porque su padre tiene un abuso, porque él se le ha abusado por mucho tiempo. ¿Y cuál es la forma principal para nosotros poder encontrar ese trauma y resolver ese problema, ya sea como el Estado, como principalmente el colegio, como una persona, como un psicólogo? Es sabiendo que esa persona es agresiva por tal cosa. Comenzando a investigar sobre eso. O sea, yo me doy cuenta de que esa persona tiene un trauma, tiene un problema, porque estoy viendo que es agresiva, porque sé que la agresividad no viene de la nada. Cada acción tiene una reacción, panel. O sea, todo esto viene detrás de otro. No es como que solamente la violencia se utiliza para defenderse. No, panel, a veces la violencia directamente es un método de buscar, de pedir ayuda, la violencia es un método de pedir que estás siendo atacado, que estás siendo, que te están abusando de esto en un lugar o en otro, que estás viendo una mala vida. Panel, yo creo que el momento de yo literalmente invisibilizar esta acción, me meto mucho en esos problemas, porque, panel, yo nunca me voy a dar cuenta de que ese chico está siendo abusado, de que ese chico está siendo abusado, o de que tal mujer le está pasando tal cosa. No me voy a dar cuenta de todo el contexto que hay por fuera de esto. Es como que simplemente llego, pongo una pastilla y te digo, vale, ya para mí la violencia no existe, todos los problemas que van detrás de ella, esos traumas, depresión, lo que sea, abusos, a mí no me importa. Creo que es importante empezar como estas personas que tienen estos traumas desde antes van a seguir sufriendo, porque, panel, creo que el trauma no viene tanto de la violencia, sino como que, por ejemplo, nivel de tristeza, como que te denigras a ti mismo por todo esto, y de eso es como que sale este método de violencia que tú sacas para defenderte. Y segundo, creo que este tercer punto creo que es uno de los más importantes. ¿Cómo realmente yo necesito esta violencia para tener más conciencia? Creo que directamente yo como persona con cierto nivel de moral, con cierta persona de ideal, como me han formado, necesito hacer algo mal, o sea, necesito hacer algo mal para poder corregirme, para que mi actitud principalmente se vea bien mejorando, o sea, como que yo pueda mejorar mi estilo de vida al 100%.
Al momento de que, bueno, yo robé algo, inmediatamente a mí me castigan por esto porque la persona se está dando cuenta. Yo tengo más conciencia, panel. Esta es la forma principal en la que yo puedo resolver estos problemas de violencia sin necesidad de obligar a toda una población a obligarla a tomar una pastilla que directamente no va a resolver prácticamente ningún problema, sino que simplemente lo va a invisibilizar completamente. Panel, esta conciencia es lo que realmente la bancada de oposición te presenta. Como directamente esta pastilla lo que va a hacer no es resolver problemas, los problemas van a seguir existiendo, simplemente los invisibiliza, y como aún cuando esto se ve invisibilizado, realmente sí afecta a las personas, porque directamente estas personas necesitan esta violencia para poder llegar a ser mejores, para poder tener un mejor desarrollo, progreso de poner. Perfecto. Mil gracias por ese maravilloso discurso. Ahora continuamos con el discurso de Alejo para cerrar la Cámara Alta de Gobierno. ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha perfectamente. ¿Los puedes por chat o por voz? Los POIs por voz. Perfecto. Tu primera palabra. Bueno, primero quisiera empezar agradeciendo a Tiago. También gracias por confiar en mí en esta ronda. Y bueno, ha sido un muy bonito torneo debatir junto a ti. También agradezco a mi sociedad de debate PUSEM y especialmente a Javi por enseñarme lo que sé. Así que con eso voy a empezar con mi discurso. Empiezo en 3. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Ya. Empiezo en 3, en 2, en 1, ya. Bueno, panel, yo te voy a empezar primero explicando, aclarando algunas cosas. Después voy a empezar a refutar otras cosas y después ya iré con mi argumentación y también apoyaré el caso de mi compañero. Primero, lo que tenemos que saber es que una vez que nosotros tengamos esta pastilla, lo que nos dicen en alta de oposición es que no nos lavan el cerebro, el machismo y el racismo van a seguir y los problemas del mundo como que nunca se van a acabar. Creo, panel, que esto es algo obvio, que la violencia muchas veces va de la mano con el racismo, la violencia muchas veces va de la mano con el machismo, y de hecho eso es parte de lo que es el machismo, que simplemente el machismo se ejerce cuando un hombre violenta a una mujer. Así que creo que una vez que nosotros tal vez no tengamos esta violencia en el mundo, nosotros no vamos a tener al menos este contacto físico o este contacto psicológico. Probablemente la persona también en el fondo de su ser siga siendo machista, pero por lo menos no está agrediendo a las personas. Creemos, panel, que un mundo en el que nosotros no tengamos violencia, por lo menos esas personas se van a quedar con sus propios pensamientos en su cabeza y probablemente tal vez esta sea una forma más fácil de resolver los conflictos, ya que si nosotros no violentamos a las personas, probablemente estas personas se lleguen a dar cuenta de lo que van a estar haciendo mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Panel, creemos que la violencia también va junto al odio, y este mismo odio también va ligado junto al enojo. Creemos que la violencia, el odio es lo que provoca la violencia, y la violencia también provoca el enojo. Creemos que estas son emociones que van de la par. Entonces creemos que en un mundo en el que no existe la violencia, en el que tú no te enojes cuando le pegas a alguien o que no descargues esta cantidad de adrenalina cuando insultas a alguien, creemos que un mundo que no tenga eso probablemente va a tener más paz. Probablemente este mundo va a ser un mundo más tranquilo, va a ser un mundo más pacífico, un mundo incluso más feliz. Creemos que una paz mental, una paz con las otras personas, va a hacer que nosotros respetemos a las otras personas, porque ya no les estamos violentando, ya no les estamos insultando, estamos manteniendo una paz con esas otras personas. Probablemente si nosotros ya no tenemos incentivos para dañar a otras personas, también cambiemos nuestra mentalidad, porque digo, bueno, por más que yo le odie en mi conciencia, por más que yo deteste a una persona en mi conciencia, si no puedo dañarla, si no puedo hacerle nada, si no puedo insultarle, si no puedo violentarle, entonces ¿de qué me va a servir odiar a esa persona? ¿De qué me va a servir que esa persona nunca sepa que le estoy odiando? Probablemente, panel, lo que pasa ahí es que esas personas cambien de conciencia. Esas personas digan, bueno, no me sirve de nada odiar, bueno, esa persona jamás va a saber que yo le estoy odiando, bueno, no puedo como compartir mis pensamientos de odio con esas personas, porque no puedo prácticamente violentar a esas personas. Probablemente estas personas se vuelvan en un mundo más pacífico. Probablemente encuentran incluso la paz con ellas mismas, ya que al no odiar a otras personas, en sí también las estarían respetando. Al no violentar a otras personas, en sí también
las estarían respetando, estarían evitando actos de los que se puedan arrepentir, actos de los que puedan ser condenados. Creemos que en ese caso la persona y la humanidad en sí va a alcanzar una paz única dentro de su propio ser. Y esto va a hacer que esta humanidad sea más feliz consigo misma y con las demás personas. Así que con eso, básicamente, creo que incluso ya eso fue una refutación integrada, incluso de todos modos no sería un punto excluyente que en los dos lados la gente odie o la gente sea machista. Sin embargo, en mi lado sí que fulminamos este dolor, sí que expartimos este dolor. Entonces creemos que por eso nuestro lado de la casa es más feliz. También lo que nos siguen diciendo es que las personas van a seguir teniendo traumas porque como que no se elimina el origen del trauma. Creemos, panel, que esto simplemente es un impacto a corto plazo y lo que nosotros tenemos es un impacto a largo plazo. Creo que es obvio que al inicio, cuando todos se tomen las pastillas, probablemente estas personas ya hayan sufrido traumas a lo largo de su vida y estas pastillas solo oculten estos traumas o solo oculten esta violencia o solo hagan que no puedan defenderse. Pero creo que cuando pasen unos 20, 30, 40 años y sigan las generaciones creciendo y creciendo y saliendo a la tierra, probablemente esas generaciones ya no sufran este mismo origen del trauma, porque no sufrieron este trauma. Probablemente en nuestro lado de la casa, si bien en el otro lado de la casa, si bien sí existe un trauma, se va a eliminar por completo cuando pase el tiempo. Así que creemos que ese es un impacto simplemente que no tiene un impacto tan grande como el nuestro, que nosotros erradicamos la violencia, no solo para nuestra generación actual, sino para las demás generaciones actuales. Y creo que es obvio que las generaciones actuales van a también violentar a las generaciones futuras. Así que si eliminamos esta violencia en nuestro lado de la casa, nosotros eliminamos la violencia a largo plazo. Pues Así que baja. con eso voy con mi primer argumento, ya te doy el point más después. Creo, panel, que un punto que no hemos tocado y no se ha tocado en alta de oposición es la impulsividad. Creemos, panel, que en el momento en que nosotros somos seres humanos impulsivos, empezamos a actuar sin pensar. Empezamos a actuar las cosas simplemente lo primero que se nos viene, simplemente cuando tenemos demasiada adrenalina, descargamos eso mediante la violencia o mediante actos desprevenidos, no lo pensamos. Creo que una cosa aquí bastante clara, un ejemplo bastante claro es que Biden, su primer día de presidente en Estados Unidos, literalmente bombardeó países. Creo que, panel, tu punto, ¿quién me pidió el punto? A ver, el Infolai dice que la pastilla reduce significativamente. Eso implica que los que son con gran intensidad la violencia, que los casos que son extremos, que los casos que están asociados de manera interna, probablemente la violencia siga existiendo en tu mundo. Debería mecanizar Ya, por qué no. ya te entendí. Bueno, panel, creo que simplemente esto, creo que la forma más fácil de debatir esto es haciendo que sea un debate excluyente, pero sin embargo, si me plantean básicamente esto de que la violencia como que en algunas personas va a ser más fuerte, creemos, panel, que de todos modos la violencia va a mitigar en gran parte estas conductas y probablemente igualmente no se violente a estas personas, aunque sigan con ese odio, igualmente no se va a violentar a esas personas. Probablemente esa violencia la descarguen consigo mismo o tal vez en una pequeña medida o quién sabe, pero de todos modos el impacto en nuestro lado de la casa sigue siendo mucho mayor. Bueno, como decía, si nosotros dejamos de hacer actos desprevenidos, probablemente también estemos eliminando los actos como matar personas o tal vez como defendernos demasiado fuerte o tal vez como insultar a las otras personas. Creemos que en un mundo en donde no cometemos actos impulsivos, actos desprevenidos, simplemente es un mundo más pacífico. Así que con eso, orgulloso de proponer. Perfecto, mil gracias por ese gran discurso. Ahora, para cerrar el debate de cámaras altas, invitamos a Arte para que pueda darnos su prueba de audio. Voy a debatir con la cámara prendida porque sí, porque estoy feliz. Mi prueba de audio van a ser agradecimientos. Primero, porque estoy muy feliz, porque es mi primer break y estoy happy que sea con Lidia. Segundo, a Lidia, porque ha sido una partner increíble y estoy feliz de haber logrado esto contigo. Segundo, a Sofía, a Amy y a Yair, que sé que me van a escuchar y que les amo demasiado. Tercero, a Jazz, a Juanito y a Anaí, que les amo también demasiado. Me han ayudado a crecer mucho como debatiente en estos últimos meses. Y cuarto, pero no menos importante, a mi club porque sí, porque son muy lindos todos. Espero se me haya escuchado bien.
Te escuchó perfectamente, tu primera palabra. ¿Lo puedes por chat o por voz? Ah, sí, perdón. Pues me los pueden hacer por chat. Voy a estar al pendiente, preferiblemente de baja para poder hacer engage y ya. Va, perfecto. Tu primera palabra. Listo, perfecto. Ok. Ay, Dios. Ya. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, ¿cómo va a ser mi discurso? 3 cosas muy importantes. Primero, refutaciones. Segundo, reconstrucción de mi caso. Y tercero, una comparativa muy importante con cámara, incluso con la baja de gobierno, ¿no? Vamos primero con las refutaciones. ¿Qué te quiere tratar de probar alta de gobierno? Muchas cosas, ¿no? Primero, que la violencia lleva haciendo daño desde hace mucho tiempo y que pues esto son cosas como robar, matar, etcétera. Primero, uno, no mecanizan porque esto simplemente se va a solucionar con una pastilla. Segundo, creo que justamente Lidia te trata de hacer un choque muy importante con este argumento, diciéndote que simbolice el problema real. Creo que justamente te hace ejemplos como que, mira, que yo sea una persona que es impulsiva no significa que yo sea una persona que ya me arreglé. Creo que la pastilla no te hace ser una persona que cambia totalmente sus pensamientos. Creo que no hay que tergiversar el debate. No es que yo cambie mi forma de pensar y de actuar. Creo que solamente apaciguo estos sentimientos. Ojo, que eso es muy importante y lo voy a explicar más adelante. Segundo punto de análisis, que todas las personas son violentas. Panel, no hay manera de probar eso, incluso que creo que aunque las personas actúen de cierta forma, lo hacen porque otra persona probablemente le hizo algo y no específicamente pegándote o no específicamente haciéndote otro tipo de cosas, porque ojo, creemos que para que el debate sea mucho más comparativo, creemos que la violencia probablemente sí sea, no sea pegando, ¿no? Sea haciendo un daño físico a la otra persona y de forma impulsiva, ¿no? Creo que justamente de eso se trata el debate, si no, no hay debate para hacer comparativos. Entonces, tercer punto de análisis, que los sentimientos como enojarse van ligados a la violencia. Panel, creo que incluso en ese argumento voy a chocar directamente con lo que voy a traer más adelante, que justamente como a pesar de que eso suceda, es muchísimo mejor del lado de mi casa a largo plazo. Cuarto punto de análisis, que cuando se tome esta pastilla cambio mi forma de ser. Panel, vuelvo y repito, hay 0 mecanismos para probar esto, porque como vuelvo y repito, esta pastilla no te cambia tu forma de ser, simplemente lo que hace es apaciguar cosas como ser impulsivo, que pegues a las personas, etcétera, ¿no? Ahora, quinto punto de análisis, que en ningún lado se resuelve el machismo y ese tipo de problemas que en el status quo y solamente allá se quitan. Panel, creo que justamente eso me importa tanto como posición porque creo que las personas luchan por algo. Ojo que justamente desde hace muchísimo tiempo las personas luchan por algo que está pasando y no específicamente porque la persona me está agrediendo, porque me está robando, porque ojo, no significa que simplemente porque cambie mi forma violenta van a dejar de existir robos, van a dejar de existir este tipo de problemas, por ejemplo, el machismo y ese tipo de cosas, simplemente se invisibiliza y las personas probablemente nunca se den cuenta de eso, ¿no? Ahora, sexto y último punto de análisis, como cuando somos impulsivos, actuamos mal. Panel, hay una razón muy especial para que cuando esto pase y es justamente porque probablemente otra persona dijo o hizo algo que a mí me hizo sentir mal y yo actué de cierta forma. Creo que ahí es donde vamos a ser muy comparativos y vamos a hacer choque con alta de gobierno, ¿no? Pero ahora voy a hacer la reconstrucción de mi caso. Antes de eso, al POI de alta, por favor. Es contradicción un poco la emoción al decir que la pastilla no tener tanto efecto, pero hasta de no tener tanto efecto y que afectara a muy poca población, aún así todo el beneficio estaría en nuestra casa porque la violencia deja de existir. Y ya explicamos por qué está mal. Sí, justamente a eso voy, porque realmente creemos que ese tipo de acciones de violencia y impulsividad se da mejor del lado de mi casa y cómo lo podemos llegar a mitigar de cierta forma. Primer punto de análisis que te trae Lidia. Primero, que invisibilizan el problema real. ¿A qué se refiere esto y por qué me importa tanto? Primero, creo que ya llevamos mucho tiempo luchando por ciertas cosas, que no es simplemente porque me pegan y ya. Creo que, por ejemplo, vemos en el machismo en las casas, ¿no? Por ejemplo, un hombre probablemente le pega a la mujer. Ojo, que cuando esto no pasa, el machismo sigue existiendo. ¿Y por qué me importa tanto esto? No solamente en el machismo, sino en muchos otros contextos, como Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Creo que justamente porque hay otras formas pasivas de hacer este machismo. Y porque eso es importante del lado de mi casa, creo que del lado de mi casa las personas luchan por cambiar ese tipo de cosas, luchan por cambiar este tipo de narrativas, ¿no? Que justamente es dándose cuenta que hay que luchar por ese cambio. Creo que en comparativa yo prefiero muchísimo más que se siga luchando por eso para que probablemente sea un cambio real y no simplemente dando una pastilla que no resuelve el problema real, simplemente te quita la violencia, pero ojo, eso no significa que cambies tu forma de pensar, eso no significa que cambies tu forma de ser, porque eso es
totalmente imposible, ¿no? Pero ahora, segundo punto de análisis que te traería, que hay otros mecanismos de lucha. Creo que esto es muy importante porque uno, no solo se lucha para quitar cierta violencia, sino que se lucha por otros factores, ¿no? Factores que no exactamente vienen por pegarle a alguien o ese tipo de cosas, sino por acciones que las personas toman hacia ti. Creo que eso es muy importante del lado de mi casa porque creo que llegamos a hacer, o a largo plazo llegamos a mitigar este tipo de cosas. Pero segundo y más importante, creemos que justamente cuando hay otro tipo de mecanismos para personas que son muchísimo más impulsivas y violentas, que llegan a hacer un daño directamente, creo que hay otros mecanismos como la cárcel. Creo que si eso no existiera, no entendemos por qué realmente se está debatiendo, porque creo que hay otros mecanismos para tener este tipo de cosas. Ahora, personas que son impulsivas y que probablemente no estén en nuestra sociedad. Voy a ese tercer punto de análisis. ¿Por qué eso me importa tanto y por qué del lado de mi casa es mejor? Creo que hay dos cosas aquí. La primera es que cuando tú sientes este tipo de cosas, tú llegas a tener un desarrollo personal. ¿De qué manera? Creo que cuando yo entiendo que algo está mal, yo llego a hacer un cambio por eso. Creo que cuando yo llego a invisibilizar eso, yo no entiendo por qué eso está mal, yo no entiendo por qué no lo debería de ser y llego a atacar de otras maneras. Creo que justamente a mí me importa porque creo que esta violencia la pueden denunciar, o por lo menos mis padres o las personas que están conmigo, incluso en el colegio cuando hago algo malo, creo que las personas o los directores o eso hacen algo para que yo cambie esa forma de ser. Creo que cuando eso no se da, eso desaparece. Ahora, ¿por qué me importa tanto? Creo que esto da un desarrollo personal para la persona, para que pueda ser una mejor persona a largo plazo, pero antes voy a baja. Ya, Panel, dos cosas. Uno, mire, nótese cómo la cámara contraria simplemente se ha pasado hablando de que la pastilla es mucho más dañina porque en su mundo ellos prefieren los asesinatos, y otra cosa, la pastilla no te quita la capacidad de razonar. Tú puedes razonar sobre algo que hiciste mal, sin importar que tengas violencia o no. Perfecto. Creo que justamente eso de razonar va directamente a tus ideales. Creo que cuando yo soy una persona machista, yo me guío por esos racionales. Creo que yo razono de esa forma, no cambio mi forma de ser, porque eso es muy poco comparativo y segundo, es muy poco probable porque yo me educo de esa forma. Sigo con mi reconstrucción del caso. Creo que eso hace directamente choque con lo que probablemente quiera traer baja de gobierno, que es porque yo prefiero esto antes de que haya asesinatos. Ojo, panel, que creo que justamente esos asesinatos ya son castigados dentro de la sociedad, pero incluso creo que en comparativa es mucho mejor del lado de mi casa, porque las personas, uno, salen castigadas cuando hacen ese tipo de cosas tergiversales que justamente son castigadas ya en el status quo y se lucha por ese mejoramiento, pero segundo y más importante, creo que las personas impulsivas aprenden de mejor manera del lado de mi casa y se desarrollan de mejor manera del lado de mi casa porque quieren mejorar a largo plazo. Creo que por eso y mucho más orgullosa de oponerme. Perfecto, mil gracias por ese gran discurso. Hemos cerrado el debate en cámaras altas, ahora iniciamos el debate en cámaras bajas con el discurso de Víctor. Por favor, una pequeña prueba de audio. Vale, bueno, primeramente voy a hacer esto un poco sensible. Muchísimas gracias a Harold por venir conmigo a este torneo y llegar a semifinales, a pesar de que el día de ayer pues estuvimos súper enredados en una tarea de física que, bueno, algo maratónico la tarea de ayer entre debate y física. Segundo, agradecer a todas las personas que nos apoyan en nuestro club. Creo que son magníficas y podemos seguir progresando poco a poco a la medida que sigamos practicando. Creo que es magnífico la labor que estamos haciendo actualmente y pues nada, a todos los que están en la sala, felicidades por llegar hasta aquí y que pase la persona que haya tirado el mejor mecanismo. Dicho esto, quisiera confirmar que se me escucha el audio. Se te escuchó perfectamente. ¿Los puntos de información por chat o por voz? Por chat. Va, perfecto. Tu primera palabra. Listo. Ok. 3, 2, 1, tiempo. Panel, 3 diferencias con mi alta. Creo que mi alta hace una buena labor, pero primero vamos a dar 3 mecanismos por los cuales vamos a ser diferentes a ellos. La primera es dar respuestas directas a la alta de oposición de por qué su mundo es poco probable de mejorar, ¿no? De tener ese tipo de progreso que tanto nos cuentan. Lo segundo, mecanizar el por qué va a ser un mundo mejor y no un mundo utópico como creo que trata de plantear la Cámara Alta de Gobierno, que creo que nosotros vamos a traerlo un poco más a la realidad. Lo tercero es que vamos a dar una comparativa de mundo un poco más justa para que probablemente el gobierno tenga su caso vivo. Vamos a la parte de
¿qué sería entonces la respuesta que le vamos a dar a la Cámara Alta de oposición? Creo que la Alta de oposición nos trae un punto muy esencial, ¿no? Creo que ellos nos hablan como de dar la oportunidad en su mundo, de darle como ese ataque o ese choque a lo que vendría siendo problemas sociales como el machismo, el racismo y XYZ, ¿no? Creo que eso probablemente sí vaya a suceder en su mundo. Para nada que lo quitamos. Puede que se ataque, puede que probablemente se logre un progreso. Pero vamos a la parte de ¿en qué efectividad y en qué prontitud se da? Creo que en su mundo probablemente no se da tan rápido porque creemos que, creo que hay diferentes factores. Primero, exactamente lo que ellos piensan de personas súper cerradas de opinión, súper cerradas de mente, que probablemente con su opinión simplemente se queden por el resto de su vida, ¿no? A pesar de todos los movimientos sociales que existan, a pesar de toda la lucha que quieran darse, siempre son personas que se caracterizan por ser impulsivas, ¿no? Exactamente esa impulsividad que no le permite aceptar otras ideas, esa impulsividad que probablemente lo arriesgue que probablemente le dé la fuerza para poder entonces cometer actos de odio hacia exactamente esos movimientos sociales. Creemos, panel, que nunca nos especifican por qué esa impulsividad probablemente no se vaya a dar en su mundo, cómo esa impulsividad se va a reducir en su mundo, en una medida que son cerrados de mente, cerrados de opinión, no van a salir de esa opinión, y lo segundo, que a pesar de que existan todos los movimientos sociales, jamás van a llegar a cambiar la opinión de esa persona. Creo que en mi mundo, panel, probablemente sí, aceptamos que probablemente esa persona, no se le va a quitar todo el pensamiento que tenga de machismo o de racismo, eso lo aceptamos, panel, pero mira qué pasa en mi mundo. En mi mundo pasa que esa persona se le reduce la impulsividad. ¿Qué pasa cuando a una persona se le reduce la impulsividad? Da la oportunidad de que muy probablemente escuche a la otra persona, ¿no? Esa oportunidad de que yo probablemente vaya a escucharla porque no tengo primero la impulsividad de decir, esta es mi opinión, sino que ya me vuelvo una persona súper, un poco más, menos impulsiva, o que jamás decimos que no va a ser impulsiva, tiene pensamientos impulsivos, pero muy probablemente vaya a ser la manera más reducida, ¿no? Aceptando esa parte, creo que me da la oportunidad a mí de yo como persona súper cerrada de opinión, súper cerrada de mente, aceptar, escuchar o probablemente entablar un diálogo, ¿no? Entablar un diálogo con ese movimiento. Probablemente sí, vaya a seguir siendo de pensamiento machista, pero mira que me da la oportunidad de decir como que, mira, tengo razonamiento, como te ha dicho mi compañero, como le dijo mi compañero en un movimiento, en un punto, creo que el razonamiento igual sigue existiendo en mi mundo. Creo que ya, como soy una persona menos impulsiva, puedo dar la oportunidad de pensar por qué probablemente estoy haciendo esto mal. Creo que probablemente ya no voy a pensar como que lo estoy haciendo mal porque así soy yo. No, si no lo estoy haciendo mal, pero mira que este movimiento social me dice lo siguiente. Creo que probablemente esa es la única alternativa mucho más efectiva para poder abrirle la mente a esa persona, o muy probablemente no abrirla, sino tratar de meterle sentimientos que probablemente vayan a mejorar su forma de pensar. Ojo, porque decimos su forma de pensar, y es que probablemente esta pastilla, y algo que le faltó a mi alta, es decir, por qué esta pastilla es realmente efectiva, ¿no? Primero porque creo que ya, como te hemos dicho, reduce los niveles de impulsividad, pero mira que también reduce los niveles de agresividad, haciendo que estos actos de violencia ya no solamente se vean en actos de violencia física, sino también en actos de violencia verbales, ¿no? Creo que exactamente eso es lo que reduce todo lo que probablemente le afecta a la Cámara Alta de oposición, que nos habla como que, mira, pero es que lastimosamente sí, no me van a pegar, no me van a agredir, pero muy probablemente sí me van a agredir verbalmente porque sigue pensando así. Esto no pasa, panel. Primero, porque creo que te da la oportunidad a ti de probablemente pensar como que, vale, ya no puedo decirle o agredirla verbalmente con alguna opinión, porque primero tengo una reducción de mi impulsividad, es decir, ya voy a pensar si hacerlo o no. Creo que exactamente ese es el problema que nosotros hacemos en mi mundo. Creo que es exactamente esos problemas de impulsividad, o exactamente esos problemas que tratamos de ver cómo se solucionan, creo que se ven en mi mundo, ¿no? En ese mundo en el que muy probablemente yo voy a reducir mi forma de cómo responder ante ciertas situaciones, dando la oportunidad de ver cómo mejoro problemas sociales. Y mira que no solamente se ve así, mira cómo en mi mundo también muy probablemente esa persona que tiene un historial de crímenes de odio, como por ejemplo las personas que están en una cárcel, o una persona que está recluida de su libertad exactamente por haber cometido un crimen de odio como violencia o algo así parecido. Creo que en mi mundo te da la oportunidad de ver cómo esa persona, no va a una cárcel, como sabemos que actualmente existen las cárceles, como son súper malas en cuanto a poder
poder, por ejemplo, las cárceles en Latinoamérica o en diferentes sectores del mundo, como son supremamente malas de reinsertar a las personas a la sociedad. Primero, porque tienen la perspectiva de ser una universidad del crimen, es decir, vas a la cárcel por cometer un crimen y sales para cometer otro peor. Entonces, creemos que exactamente ese tipo de crímenes de odio muy probablemente se reduzcan, pero mira cómo entonces esas personas que ya han cometido el crimen de odio en mi mundo, muy probablemente al darle esta pastilla, a obligarla a tomar la pastilla, creo que da la oportunidad de que esa persona pueda disminuir sus niveles de impulsividad para poder cometer crímenes de odio, dando la oportunidad de que esa persona muy probablemente se reintegre a la sociedad de una manera mucho más objetiva. Pero antes del punto de Alta, tu punto. Una pregunta. Creo que ignoraste el caso cuando te dije que las personas no cambian su forma de pensar porque son así desde siempre. Entonces, ¿cómo esta pastilla cambia tu forma de pensar? Es que te lo hemos aceptado. No va a cambiar su forma de pensar, pero muy probablemente en el largo plazo o en un largo medio, muy probablemente esa persona sí vaya a tener la oportunidad de poder aceptar ideas, ¿no? Porque ya no tengo ese sentimiento de impulsividad que tanto te he explicado. Creo que tu mundo se derrumba exactamente cuando yo te digo que muy probablemente ya puedo tener la oportunidad de aceptar otras ideas o muy probablemente puedo tener la oportunidad de aceptar un diálogo provechoso que muy probablemente me va a cambiar mi forma de pensar. Ahora, panel, creo que en mi mundo no solamente se reduce la pasividad en cuanto a, como te dice nuestra cámara alta, nosotros te damos un impacto mucho más pequeño, pero es que no se trata de impactos grandes o pequeños, sino se trata de cómo nosotros te lo hemos mecanizado. Creo que en mi mundo, panel, a pesar de que te damos un impacto súper pequeño de cómo la persona con rasgos de impulsividad y todo lo demás tiene la oportunidad de ver cómo lo reducen, creo que mi mundo es mucho mejor, ¿no? Y muy probablemente cuando esa persona tiene la oportunidad de aceptar nuevas ideas y poder entonces dar la oportunidad de poder entonces reintegrarse a una sociedad muchísimo más pacífica, que no va a buscar exactamente como problemas y todo lo demás, creo que damos la oportunidad de que esa sociedad tenga un carácter mucho más largoplacista, de poder entonces perdurar sin guerras, sin ningún problema social, que muy probablemente vaya a derrumbar la sociedad en sí, como lo va a impactar mi látigo de gobierno. Por eso, orgullosos de proponer. Perfecto, mil gracias por ese gran discurso. Ahora, para aperturar la cámara baja de la oposición, llamamos a Mateo para que pueda dar su prueba de audio. Hola, voy a decir que quiero mucho a Javi, que ha sido un gusto debatir este torneo con él, que me parece... No, nada, creo que eso es todo lo que voy a decir. Punto de información por el chat, pongan poi alta, poi baja. ¿Se escuchó eso bien? ¿Puedo partir? Se escuchó perfectamente, Mateo. Estupendo. Entonces, espérame un poco a que agarre bien mis cosas. Ya. 3, 2, 1, corro tiempo. Panel, voy a hacer la extensión muy clara en cómo me estoy diferenciando. Mi alta le justifica durante todos sus discursos cómo es que el status quo del gobierno es peor porque pues las personas van a seguir teniendo problemas, ¿no? Mi alta le justifica cómo no se soluciona el problema al 100%. ¿Eso es una explicación de por qué el mundo de oposición es mejor? No, simplemente es una explicación de que no se soluciona por completo el problema, pero creo que incluso si es que no solucionan por completo el problema, aún así matan a menos personas y creo que eso es un delta significativo. Vamos a justificarte desde la baja de oposición cómo es que hay algo súper específico en esta pastilla que hace que las personas terminen convirtiéndose en robots y cosas súper importantes. Pero antes una refutación abajo de gobierno porque quiero dejar muy en claro la carga de la prueba que se acaban de poner encima. Si la carga de la prueba que ellos se pusieron, es decir, como vamos a hacer cambios políticos porque las personas van a poder hacer diálogos políticos, me tienen que explicar cómo es que es la impulsividad, sí, ser impulsivo, la única razón por la que las personas actualmente no tienen diálogos, porque creo que eso es súper falso. Las personas no tienen diálogos porque creen que ellos tienen la razón. El político corrupto siente que tiene la razón y por eso mismo no habla con las personas porque no tiene ningún sentido, porque cree que tiene la razón y cree que lo que está haciendo está bien. No está bien, pero es lo que él cree. Y va a seguir creyendo eso en gobierno, va a seguir creyendo eso en oposición. Ningún cambio. Extendamos de distintas maneras dentro de este debate. 1. Frame importante. Hay distintos tipos de violencia, después lo voy a explicar, pero 2. En gobierno también se quita la impulsividad. Expliquemos 2 extensiones. 1. Lógica de principios que creemos que es la más importante en este debate, porque esto es lo que nos define como humanos o no nos define como humanos. Es que creo que me quiten la impulsividad me quita lo poco humano que me queda a mí por decidir que soy humano. ¿Por qué? Porque los sentimientos son cosas impulsivas. Panel, tenemos 3 mecanismos para probarles que los sentimientos son cosas impulsivas. Si son cosas impulsivas, se pierden en el gobierno. Un primer mecanismo. Los sentimientos son emociones y reacciones no racionales a las cosas que me pasan. A mí me pasa que yo veo una situación que veo un tigre acercándose al frente mío y yo reacciono con miedo y empiezo a correr.
no es una cosa racional, no es algo que yo me piense, el tigre me irá a comer, no, simplemente corro porque tengo miedo. Segundo mecanismo, son cosas que no controlamos. ¿Por qué? Porque son emociones, no son cosas racionales que yo me paro a pensarlas para empezar a procesarlas, para empezar a poder actuar, sino que son simplemente cosas que pasan. Por eso cuando estamos enojados a veces golpeamos las paredes, ¿por qué? Porque estamos enojados, ¿no? No nos paramos a pensar como, me puedo dañar las manos. Pero el tercer mecanismo, son cosas hormonales, no son cosas racionales, entonces inhiben en muchos escenarios nuestros procesos racionales. ¿Qué pasa con esto? Es que probablemente los sentimientos son impulsos no racionales, que creo que es un punto importante. ¿Qué pasa si es que te pruebo cómo los sentimientos son impulsos no racionales? Creo que pasa algo súper importante, y es que vulneramos el principio de la autodeterminación. ¿Por qué lo vulneramos? Porque el humano, lo único en lo que es libre de sentir, pero es su única libertad y la única cosa que los hace únicos. Ojo como todas las decisiones racionales se llevan y se dejan llevar por narrativas sociales. Ojo como todas las acciones mías se dejan llevar por un marco legal porque yo no sé. Ojo como todas las cosas que yo conduzco y como toda mi vida se mueve es por mediante narrativas y cosas legales que me impone la sociedad. Lo único que es externo a todo esto son los sentimientos. ¿Por qué? Porque son la única cosa que yo, siento distinto, porque lo único que me hace único son mis sentimientos, porque yo no siento igual que François, yo no siento igual que Javi, yo no siento igual que Santiago, porque todos sentimos de cosas distintas, de formas distintas y de maneras distintas, pero en segundo lugar son cosas que no se controlan. Si yo mismo y mi lóbulo frontal que me permite tomar decisiones no puede controlar mis emociones, tampoco pueden controlar mis emociones la sociedad y las narrativas y la política y las leyes, que creo que es el punto importante. Entonces lo único que no puede controlar la sociedad son los sentimientos. Pero ojo, con esta pastilla sí pueden controlar mis sentimientos. Entonces se me quita el principio de literalmente obligarme a tomar la pastilla que me quita la libertad, que me hace humano, que creo que es la única cosa que me hace único, y creo que la libertad de ser único dentro de una sociedad es súper importante dentro del mundo. Pero ¿cómo se materializa este principio, que creo que es el último punto para poder impactar el debate, para impactar el argumento de principios? Es que, ojo, como si tenemos un mundo sin libertad y con todas las personas actuando de maneras relativamente súper parecidas, ojo como que tenemos a un mundo sin libertad y con robots, pues, porque todos sentimos de la misma manera, todos sentimos de una forma súper tibia, no vamos a intentar comportarnos de distintas maneras, porque al final no nos afecta en nada, somos controlados de las narrativas y por las marcas legales. Lo único que nos quita el mundo y la pastilla es nuestra libertad que nos hace humanos. En lógicas de principios ya ganamos este debate porque me afecta de manera significativa a mi forma de autodeterminarme y de sentirme como humano. Pero vamos con el punto práctico de este debate, que creemos que se divide en dos. Uno, el punto social, que creo ser súper claro. ¿Cómo no cambio y no evoluciono como sociedad? La gente entiende que hay tipos y distintos tipos de violencia, ¿ok? Porque hay violencias estructurales. Ojo, panel. Esta no es la pastilla de la justicia. El político corrupto que se tome la pastilla, ya, tal vez no vaya a hacer más políticas para violentar a la gente pobre, pero todas las políticas de que violentan a la gente pobre van a seguir existiendo en la sociedad y en el status quo. ¿Qué pasa con eso? Es que probablemente las siguientes políticas vayan a mantenerse en el tiempo porque, por lo que les explicaba al principio de mi discurso, estas personas no creen que están haciendo algo malo. No porque no tomen decisiones impulsivas significa que están haciendo algo malo. Creo que incluso es que esa es la razón. Actualmente se ven beneficiadas, entonces tampoco tienen incentivos para cambiarlos. ¿Por qué? Porque tienen un beneficio de estas políticas. ¿Qué pasa con eso? Es que entonces los sueldos terribles, la poca representación política y todas estas cosas se van a seguir manteniendo en el status quo. Creemos que eso es perjudicial, pero dame punto baja. Vale, sí, pero pasa en mi mundo, y en mi mundo tengo la oportunidad de que esos políticos probablemente puedan empatizar o escuchar a las personas, pero en tu mundo probablemente no Listo suceda. el punto, listo el punto, listo el punto. No, panel. La pastilla no me hace la pastilla de la empatía y no me hace la pastilla de la justicia. La pastilla es la pastilla de la paz. Yo dejo de hacer confrontación, yo dejo de tomar cosas racionales, dejo de hacer cosas absolutamente llevándome por lo irracional. No es la pastilla de la justicia, ¿ok? No estamos debatiendo eso. No puedes defender eso, no te puedes poner esa carga. Si quieres ponerte esa carga, pruébame cómo la empatía se obtiene con procesos racionales, porque eso es falso. La empatía se obtiene con procesos irracionales, con las emociones. ¿Por qué? Porque a mí me da pena ver a alguien muriéndose, a mí me da pena ver a alguien, entonces empatizo con esa persona y logro ayudarla porque tengo pena por esa persona. Eso incluso acaba mejor en oposición que en gobierno. Pero entonces, ¿cómo impacta este problema, este argumento? Y es que creo que quitamos los únicos mecanismos de cambio. Porque, ojo, si el político cree que está bien constantemente, lo único que le va a hacer cambiar de opinión es tener a toda una marcha violenta fuera de su casa que le diga, ojo, tenemos miles de personas súper descontentas que pueden llegar a ser desastres sociales simplemente porque tus políticas nos perjudican como conjunto y como sociedad. Creo que la única forma de hacer la visibilización buena es de una manera violenta y no de una manera diplomática, porque la manera diplomática ya ha fallado en el pasado. La empatía por parte de los políticos pasaría en el mundo de gobierno y oposición también no pasa. Creo que ya entendemos cómo funciona.
Pero el último punto que creo que es el menos importante, que es el punto individual, ¿no? Y es que creo que la gente tiene mucho menos libertades de autodeterminarse individualmente, que creo que eso es negativo. Entonces, ¿cómo impacta eso? Es que la gente se vuelve menos emocional, se vuelve a determinar poco su vida y menos su vida en comparación a lo que puede pasar en oposición, porque la gente tiene la libertad de sentir. Panel. Si ustedes quieren tomarse una pastilla que les obliga a volverse uno más del montón, que les obliga a volverse un robot y que les obliga a sentirse como si nada en su vida valiese más porque ya no son únicos y ya no pueden sentirse de una manera única, ya no tienen capacidad de autodeterminarse, voten gobierno. Si no, voten baja oposición. Muchas gracias por ese discurso. Ahora, para cerrar las intervenciones por parte de la bancada de gobierno, llamamos a Harold para que pueda darnos una pequeña prueba de audio. Se me escucha bien. O sea, yo no soy tan emocional como los anteriores oradores, pero quiero decir gracias a todos y que me han gustado los debates que he tenido en esta competencia. Sí se me escucha bien. Les escuchó perfectamente. Los puntos de información por chat o por voz. Por chat, porfa. Va, perfecto. Tu primera palabra. Empiezo en 3, 2, 1. Señores jueces, nótese cómo realmente toda la cámara contraria se ha pasado sacando fuera de contexto los términos de la moción, y segundo, están intentando probar algo que realmente no les compete. Uno, para explicarles cómo la bancada contraria no está sacando fuera de contexto los términos de la moción, cuando hablan de maneras menos impulsivas, no se refieren a la impulsividad de los sentimientos, se refieren a la impulsividad de los actos violentos, o la impulsividad que se te resta al ser más pacífico. No está diciendo que vas a perder la capacidad de razonamiento, no está diciendo que vas a dejar de sentir, no está diciendo que ahora vas a inhibir todas tus capacidades emocionales o psicológicas por el simple hecho de reducir tu impulsividad, o por el simple hecho de reducir tus niveles de violencia. De hecho, creo que es mucho más factible decir, dentro de nuestro punto, que al tú reducir tus niveles de violencia, tienes oportunidades de que otros sentimientos dentro de ti se puedan desarrollar. Explicación sencilla, panel. Ok, digamos que yo me la paso triste todo el tiempo. Luego yo realmente analizo mi situación, analizo mi situación, entiendo que estaba triste todo el tiempo y ahora yo puedo concentrarme en cosas que me hacen más feliz. Ese punto realmente la bancada contraria no ha querido tocar porque sabe que no le conviene. También nos dicen de que, y es muy fuera de engage todo, de que realmente nos van a sacar puntos políticos y todo lo demás. Panel, eso es totalmente simétrico en las dos casas. En nuestro mundo tenemos un impacto mucho más fuerte, que es desde los principios, que es el impacto de las vidas humanas. En ningún caso de la bancada contraria nos han dicho cómo van a sopesar la cantidad de muertes y la cantidad de muertos que ya hemos tenido y las que vamos a tener por medio de las guerras, por medio de los crímenes de odio, por medio de todas estas cosas que ha explicado Víctor. Ninguna de la bancada contraria ha querido hacer engage en ese punto, por lo tanto lo seguimos ganando por cuestión de impactos y por cuestión de lógica. Porque, ok, que es muy feo todo que nos obliguen a tomar una pastilla, muy feo todo que ahora yo sea menos violento, pero eso puede ser feo y todo lo demás, pero en nuestro mundo por lo menos salvamos la integridad de la gente y salvamos la capacidad de seguir vivos y mantener una sociedad estable, por así decirlo, cosa que la bancada contraria sigue sin tenerlo. Ya para seguir impactando los puntos de Víctor y responder algunos puntos de la Cámara Alta de Oposición, y es que realmente la Cámara Alta de Oposición, ahora saco tu punto, la Cámara Alta de Oposición se la pasa diciendo de que realmente las personas vamos a tener como vamos a seguir teniendo estos pensamientos de odio, vamos a seguir estos pensamientos que realmente poco me importan a mí siendo gobierno, porque incluso en el mundo en el que yo tenga esos pensamientos, prefiero un mundo en el cual yo pueda por lo menos pensar la acción, pero no ejecutarla. ¿Por qué, señores jueces? Porque no estoy afectando directamente la integridad de las otras personas. Ya lo explicó Víctor, ya se lo tengo que recalcar dentro del látigo, que realmente preferimos un mundo en el cual no afectemos directamente la vida de las personas, porque, ok, me pueden hablar de principios y todo lo demás de la bancada contraria, pero si yo estoy muerto, yo no tengo principios. Es mucho más importante la vida de las personas a que un simple principio que realmente no está ni bien probado y no hay cabida dentro del debate porque no tiene engage. Entonces, ahora sí a tu punto, Javier. Tus impactos están bloqueados porque no probaste en ningún momento cómo este tipo de problemas que surgen por problemas estructurales y por problemas racionales se solucionan en tu mundo. Solo probaste pequeños impactos con cosas que solo dependen de emocionalidad. No. O sea, es totalmente lo contrario. Quizás eso se lo puedes atribuir a la Cámara Alta. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos dicho
de que, o sea, nosotros sí hemos explicado realmente cómo estos crímenes de odio, cómo estas personas que actúan por impulsividad, cómo los asesinos, cómo las personas racistas, cómo todas estas personas que hacen este tipo de acciones, su principal fuente de impulso es el odio, la violencia o la agresividad. Esto es por cuestión lógica. Todo este tipo de acciones que hacen estas personas es por cuestión de agresividad. Por lo tanto, al Víctor explicar que la pastilla reduce los niveles de agresividad y violencia, y esto nos lleva a que las personas quizás no realicen estas acciones, y al estas personas no realizar estas acciones, lo que pasa es que las personas que antes en un escenario de corto o largo plazo podrían quedar muertas, ahora no lo están. Por lo tanto, es mucho más importante dentro de nuestra casa, cosa que la bancada contraria no tiene este punto, y por lo tanto, todos los puntos simétricos que ha mencionado tampoco tienen impacto dentro de eso. Entonces, vamos a comparar ya cámaras para después hacer el punto de alta. Primero, ¿qué se presentó de la Cámara Alta de Gobierno? Señores jueces, la Cámara Alta de Gobierno simplemente presentó de que hay mucha violencia y que resolver la violencia por medio de la pastilla es bueno. No presentó mecanismos, cosas que Víctor sí presentó, cosas que se lo estoy mencionando de nuevo, y vemos cómo realmente dentro del cruce de gobierno que ganamos esa comparativa. Comparativa con mi Cámara contraria, señores jueces. La Cámara contraria fue para nada... realmente no tuvo ningún engage porque metió un punto que realmente no tenía cabida dentro del debate. Segundo, quiso probar de los principios, pero vemos cómo realmente no me sirve un principio si tengo a la gente muerta. Tercero, realmente la bancada contraria nunca me dio como esta capacidad de comprarle un punto, simplemente se la pasó diciendo, ok, todo lo que yo digo es verdad y todo lo que tú dices es mentira, cosa que realmente tampoco tiene cabida dentro del debate. Y para compararme con mi Cámara Alta de oposición, la Cámara Alta de oposición, es verdad, metió que la sociedad y el Estado son importantes dentro de esta moción y que realmente las personas van a seguir pensando y todo lo demás, pero ya Víctor y yo le respondimos cómo realmente me puede importar poco lo que la gente piense si realmente no hacen acción. Antes a tu punto, Artemisia. Panel, los mecanismos de lucha se hacen con otro tipo de cosas, pero solo se logra cuando se entiende que hay un problema, no con una pastilla que solamente te apacigua. Ya eso lo hemos explicado, ya eso Víctor lo explicó. O sea, realmente todos estos mecanismos de lucha surgen, como ha dicho la Cámara de toda oposición, mediante un problema. Pero este problema, al tú ser capaz de razonar más, puedes llegar a una solución mucho más eficaz. O sea, Víctor lo dijo incluso muchas veces, que los sentimientos como la violencia y la agresividad te llegan a hacer cosas totalmente impulsivas. Por esto, al tener tú la capacidad de razonar más y de actuar por el impulso menos, tienes la capacidad de llegar a una solución mucho más eficaz, totalmente fuera de impacto de lo que está diciendo la Cámara contraria, y por eso vemos cómo realmente seguimos surgiendo dentro de este debate. Entonces, comparativa de mundo, señores jueces, ¿qué prefieren? ¿Un mundo en el cual se sigan matando gente? ¿Un mundo en el cual sigan abusando de las personas? ¿Un mundo en el cual haya violadores, asesinos? ¿Un mundo en el cual realmente, por mucho que quieran cambiar una situación, siempre en el mundo contrario, el fin de la sociedad es el caos o la destrucción de esta misma? ¿O un mundo en el cual, si bien inhibimos un poco la violencia, inhibimos un poco la impulsividad, pero tenemos un pensamiento más razonante, y dos, vemos que realmente tenemos mejor desempeño en la sociedad? Orgullosos de proponer. Gracias. Ok. Mil gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para cerrar este gran, maravilloso debate, invitamos a Javier para que dé el último discurso de Látigo. Una pequeña prueba de audio, y si los quieres por chat, por vos. Ok, supongo que se me escucha bien, que no hay ningún problema. Los podéis, por favor, por escrito. Darle las gracias a Mateo por el torneo, me lo he pasado muy bien. Y decirle, cuando vaya a ver esto, a Iván el Delicias, que pasará los primeros cuartos conmigo, que no se preocupe por no briquear en el torneo. Supongo que se me ha escuchado bien, ¿no? Se escuchó perfectamente, tu primera palabra. Ok. Comienzo en 3, 2, 1, tiempo. Panel, voy a hacer 3 cosas en este turno. La primera es explicar por qué todos los impactos de ambas cámaras de gobierno están bloqueadas. La segunda es explicar por qué el plano de principio es más importante en este debate. Y tercero, explicaré por qué el plano conservacionista también se lo lleva a baja de... Vamos con lo primero. Y es que creo que la refutación la puedo hacer en bancada, porque tanto alta gobierno como baja gobierno, con mecanismos un poquito distintos, intentan probar como que la violencia va a reducirse en su mundo. Alta de gobierno me lo dice como en peleillas tontas, y baja de gobierno intenta hacerse cargo de un escenario mucho más fuerte, en el cual los políticos van a dejar de ser corruptos, los terroristas van a dejar de actuar así, etc. Vamos con ello. Y es que esto tiene 4 refutaciones principales. La primera es que
es la obvia, que es del InfoLight, que es como, uno, la pastilla reduce esto. Eso no implica que elimine de manera directa, porque si no hubiesen puesto adjudicación, la pastilla elimina toda posibilidad de. Segundo, creo que esto es importante, esto ya lo anuncia Mateo. Esto depende de que la gente conciba como violencia lo que están haciendo, y esto es muy importante. La gente compra ropa de forma masiva porque no conciben o no entienden que eso va a causar ciertos problemas al medio ambiente de manera directa. La gente tiene problemas con, yo qué sé, contaminar o con cierto tipo de actos porque no asocian que eso conlleva otros problemas. Eso es lo que justifica que probablemente hay gente que tiene actos, como por ejemplo ciertos políticos, cuando no toman ciertas decisiones correctas, que no tienen un mecanismo de empatía directo y que no sienten eso. Lo que explica esto es que ellos no son conscientes de que están causando y de que están haciendo actos violentos, lo que implica que las decisiones sean malas igualmente en el lado del gobierno que tome la pastilla. Tercera refutación, y es que creo que esto es lo que provoca es que haya un impacto en la medida, pero que no sea absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, la violencia estructural sucede porque hay ciertas personas que están en el poder que tienen un gran beneficio por ejercer violencia de manera estructural, ¿cierto? Y que segundo, relativizan ese tipo de violencia porque no lo palpan de manera directa. Lo que implica esto es que cuando la moción dice reducir y no dice eliminar de manera directa, estas personas harán la siguiente ponderación. Tengo un gran beneficio por el cual justifico que mi familia y las personas que yo quiero estén bien toda la vida contra una violencia que yo ni detecto, ni concibo que sea importante, ni concibo que sea mi culpa. Eso implica que probablemente cuando vayan a tomar la decisión, uno, lo hagan de manera racional, por tanto la pastilla no afecta porque lo hace de manera emocional e impulsiva, pero segundo, que el beneficio del análisis les sale a ganar a ellos, por lo tanto creo que tienen cierto incentivo para actuar como dice el lado de gobierno, lógicamente. Por lo tanto creo que es poco probable que en ambos lados de gobierno se ayude de manera directa con políticas súper buenas, con gente parando actos súper grandes. La respuesta a la baja de gobierno específica es porque se centra más en este punto. Y es que creo que me conceden gran parte del caso, porque dicen, son personas cerradas. Esto es importante, porque me concede baja de gobierno que no van a cambiar en ningún escenario. Lo que implica esto es que, número uno, van a seguir sin dialogar, porque esto no es que sea impulsivo, no. El dialogar depende de que la persona de manera racional quiera hablar. El único impacto que puede tener gobierno, baja de gobierno en concreto, es que en algún momento, cuando se caliente la gente por algo, no actúen. Pero que la gente no quiera dialogar no depende de elementos impulsivos. Y segundo, la violencia estructural sucede igual, porque la violencia estructural ya mecanizó Mateo porque se hace por actos racionales y ponderaciones racionales, que no entra el caso de baja de gobierno. Eso explica que todos sus impactos están bloqueados al no probar por qué la impulsividad entra en este tipo de violencia y en este tipo de actos. Vamos con el punto y el framing de principio, después seguiré con el plan consecutivista. Uno, ¿por qué esto es más importante que todo lo que traen las cámaras del debate? Y es que Mateo es el único que justifica esta métrica, ¿cierto? Porque las ambas cámaras del debate asumen la métrica de, bueno, pero es que vamos a hacerlo utilitarista. Mateo te explica lo siguiente, y por parte del gobierno no hay ninguna justificación de por qué se debe obligar y no se debe dejar a la gente que haga cuando quieran. Número uno, vamos a ver. Mira, actualmente se respeta algo que se llama no hacer balance utilitarista a todo. Por eso, por ejemplo, si hay una persona sana, con 5 órganos que permite salvar a otras 5 personas, no se mata a esa persona para salvar a otras 5. Porque el análisis utilitarista respeta ciertas cosas como la libertad de poder elegir o segundo, la dignidad de la vida. Segundo, y es que las leyes no rompen la libertad de manera sistemática y absoluta. Porque si quisiésemos que no hubiesen conflictos, meteríamos a toda la gente en la cárcel. Si quisiésemos que no hubiese problemas con la propia gente, prohibiríamos todo tipo de drogas, todo tipo de juegos, todo tipo de actividades peligrosas. Si quisiésemos que la gente no volviese a pegar a nadie, pondríamos como cadenas perpetuas o cadenas de pena de muerte a este tipo de actos, que es lo que responde directamente al punto de alta de gobierno. No sucede porque actualmente se concibe que la libertad es importante y que los seres humanos necesitan de ella para desarrollarse y no se puede suprimir de manera absoluta como quieren hacer en el lado de gobierno. Tercer punto de explicación, y es que creo que las personas debemos realizar este tipo de actos para que tengan valor, porque baja de gobierno hacía un punto a mi alta que decía, bueno, pues que lo piensen y ya está, o que lo sientan y ya están, pero no lo ejecuten. Eso tiene un problema, porque si juntamos, uno, lo que dice baja de gobierno de que solo lo pensemos, y dos, lo que dice alta de gobierno de que, bueno, es que viene mejor que la gente no sea libre con tal de que no haya actos, ¿por qué no nos meten a todos en camas con gafas de realidad virtual a vivir experiencias felices? Si el impacto es el mismo. Uno, no habrá conflicto porque la gente no se pegará, y dos, segundo, serán felices porque no vendrán experiencias malas. La razón por la que no se hace eso es porque hay un valor intrínseco en que, uno, las personas vivan y disfruten la vida de manera real, y segundo, de que la hagan de manera libre. Esto implica, porque estos principios actualmente en el status quo se valoran por encima a todos los impactos positivos que intentan probar ambas cámaras de gobierno, como son la libertad o la reducción de violencia. Mateo es el único que se hace cargo de esto. Gobierno nunca justifica por qué en su lado de la Cámara está justificado por el principio de hacer esto. Creo que el punto de principio es el que prueba y gana el debate. Pero si no fuese suficiente, vamos con el plano consecuencialista que queda emitido el resto de la Cámara. Ojo al POI porque
Ambas cadenas de gobierno no mecanizan porque literalmente la violencia estructural va a cambiar. El único impacto que yo le puedo conceder a gobierno en este debate es el siguiente, y es que el beneficio sea en cosas muy pequeñas, como por ejemplo que yo cuando me cabreo con mi mejor amigo no le suelte un castañazo, que yo por ejemplo cuando voy a un chino y veo que no tengo dinero, pues no robe. Ese tipo de actos que son pequeños y que son actos muy impulsivos con balances mínimos. El problema es que los impactos grandes, que son los que ganan este debate por intensidad y por tamaño, creo que no se dan porque son violencia estructural. Como por ejemplo, número 1, y es lo que te explica Mateo, pero antes, punto a la alta. 3, 2, 1, baja. Panel, no se crea su mundo. E incluso si todo nuestro mundo fuese totalmente malo como lo tratan de pintar, cuénteme entonces por qué el mundo de ellos trae algún beneficio en cuanto a reducción de la violencia o todo lo Vale, demás. sí, Nunca nos lo dicen. iba ahora, claro. No, iba ahora. Ambas cámaras, todas las cámaras de este debate admitieron que los problemas, probablemente haya ciertos problemas que siguen en ambos mundos. Y Mateo es extremadamente claro con esta comparativa, panel. Cuando vayan a adjudicar el debate tengan claro lo siguiente. En gobierno los problemas estructurales siguen existiendo, porque no dependen de elementos impulsivos, sino de ponderaciones racionales que hagan las personas. Eso implica que en ambos lados de la casa van a tener problemas de este tipo. ¿Cuál es la comparativa entonces? Que en gobierno la gente no tiene elementos para luchar, que la gente entonces no tiene elementos para reclamar y por lo tanto es mucho menos probable que logre un cambio. Porque la gente no tiene manera de ser tan impulsiva, porque la gente no tiene manera de ejercer violencia de manera emocional directa, como por ejemplo cuando vemos a gente como el movimiento Black Lives Matter romper o estallar o estar en ciertas ciudades haciendo manifestaciones. Ese elemento comparativamente lo pierde en gobierno. En oposición no sucede porque la gente sigue conservando ese tipo de impulso. Este impacto es el más importante. Mi alta no trae esto. Mi alta no explica por qué funciona el sistema. Mi alta depende solo de impactos que conlleven que la gente se vaya a portar bien en el lado de oposición. Baja de O por la que se hace cargo del escenario razonable de gobierno, que es que la gente se quiera a lo mejor reivindicar en momentos. Pero es que asumimos que eso es bueno y probamos por qué es necesario que exista en este tipo de situaciones la posibilidad de que la gente reivindique sus derechos a través de momentos violentos. Por todo ello, baja de oposición. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias por este discurso, mil gracias a todos por este gran, maravilloso debate. Así que en ese momento os invitamos a que, no sé si deben salir de la sala o deben quedarse y nosotros nos vamos, pero... El anuncio después de su deliberación va a ser por Discord. Así que nos vemos. Va, del pero otro lado. los jueces nos quedamos aquí, ¿verdad? De repente sea mejor que vayan a Discord. Pónganse de acuerdo Va, perfecto, no hay problema. Santiago, nos vamos a Discord, sala 1, ¿te parece? Listo, allá nos vemos. Listo. Mil gracias por este debate, mucha suerte y éxitos a todos. Ha sido grandes discursos. Bye.